Y entonces la primera unidad consistió en determinar el equilibrio global. Esto quiere decir que en el fondo, cuando uno tiene una estructura, como por ejemplo la de una casa o la de un edificio, ese cuerpo está sometido a cargas que actúan sobre esa estructura y como regla principal o como condición principal de esa estructura, la estructura de un edificio no tiene que moverse, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene cargas que actúan externamente en un edificio, como podría ser el viento, o los terremotos, o la carga misma de las personas que están dentro, ¿verdad? Todas esas fuerzas se transmiten a las fundaciones, ¿ya? Y las fundaciones generan una reacción que evita que la casa se mueva. O sea, si la casa estuviese sobre patines, por ejemplo, ¿verdad? Y le llegara una ráfaga de viento, la casa se movería, ¿cierto? Ya. Pero en el caso de una de la estructura, particularmente la estructura de un edificio, entendiendo que hay otros elementos que también tienen estructuras, como los barcos, las bicicletas, los aviones, pero que esas estructuras están hechas para que estas fuerzas hagan que el objeto o el cuerpo o la estructura se mueva. Lo que hace particular a la estructura de un edificio es que resiste el movimiento. Entonces, la primera condición que nosotros tenemos que conseguir en una estructura de un edificio es que el edificio no se mueva, ¿ya? O sea, que yo salga de mi casa en la mañana y no la encuentre tomando la micro en la esquina cuando regrese en la tarde, ¿ya? En eso consistió como el cálculo del equilibrio global, ¿sí? Que fue nuestra primera unidad. Pero nosotros tenemos que, en el fondo, pasar de las cargas externas que actúan sobre la estructura a determinar los esfuerzos internos que actúan en cada uno de los elementos que configuran la estructura. A diferencia de un cuerpo, una estructura está compuesta por elementos, ¿ya? Por elementos que forman un cuerpo que no es homogéneo, en el sentido de que si ustedes tienen un dado, ¿verdad?, de hormigón, ese dado de hormigón es un cuerpo homogéneo. Si yo agarro un pedacito va a tener la misma densidad que este otro pedacito de acá y todo esto es todo hormigón, ¿sí? Mientras que en una estructura, y esa es la diferencia entre una estructura y un cuerpo, tú tienes elementos que configuran una estructura. No sé, en el caso de un edificio tienes losas, vigas, pilares, muros, fundaciones, losas, ¿qué más? Básicamente eso, ¿ya? Y la densidad que tiene el edificio en ese punto es distinta a la densidad que tiene en ese punto, ¿ya? Y la flexibilidad del cuerpo también cambia. O sea, hay partes de la estructura que son más, entiéndanlo de esta manera, como más blanditas que otras, ¿ya? El cuerpo humano, si ustedes se tocan, tienen partes más duras que otras, ¿verdad? Ya. Eso configura nuestra estructura porque está conformada por distintos tejidos, por distintos elementos que todos resisten de manera distinta, pero no por eso no podemos decir de que el cuerpo no es capaz de soportar carga. El tema es que un cuerpo es siempre homogéneo. En cambio, una estructura tiene diferentes elementos que la componen. Si lo quieren ver de otra manera, es como simplemente esta idea de que cuando actúa una carga externa, ¿verdad?, como las que ya había nombrado, esas cargas se tienen que distribuir a lo largo de los elementos que configuran la estructura, ¿se lo pueden imaginar? Y bajar hasta la fundación. ¿Sí? O sea, en el fondo, cuando el viento ejerce una fuerza, esa fuerza se transmite a lo largo de los muros, a través de las losas, y baja hasta las fundaciones. ¿Ya? De forma simplificada, si ustedes tienen un elemento que está empotrado, ¿ya?, y aplican una carga puntual en el extremo, la reacción a esa carga puntual va a estar ubicada
en la fundación, ¿verdad? Que va a ser igual a P, pero en sentido contrario, ¿verdad? Pero eso implica necesariamente que entre medio se transmitió esta carga P a lo largo de ese elemento. ¿Se entiende? Para llegar acá y generar la reacción en la base. Entonces, todas las estructuras que están sometidas a cargas externas, cuando la carga externa actúa, genera esfuerzos internos en cada uno de los elementos que compone la estructura, y estos son finalmente transmitidos a la fundación. O sea, la estructura de un edificio es un artefacto, ya, que permite transmitir las cargas que actúan sobre él y transmitirlas a la fundación, ¿ya? En último caso, ¿por qué esto es relevante? Porque nosotros no decimos cuánto resiste un edificio. Nosotros decimos cuánto resiste la viga, cuánto resiste la losa, cuánto resiste el pilar, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo sé cuánto es lo que tiene que resistir el pilar si yo no sé cuánta carga es la que soporta el pilar? Si yo, por ejemplo, tengo un edificio que tiene 4 pilares, ¿verdad? Y sobre el edificio hay una carga distribuida, ya, que es equivalente a tener una carga de, no sé, 1000 kilogramos. ¿Cómo yo sé cuánto resiste cada pilar? O si lo quieren ver de otra manera, si tengo 3 pilares y un muro, ¿cómo yo sé cuánto tiene que resistir cada pilar y cuánto tiene que resistir el muro? ¿El muro tiene que resistir lo mismo que el pilar? Podría ser, o sea, no es obvia la respuesta. Si yo tengo una carga que actúa sobre una estructura que está compuesta por 3 pilares y un muro, la carga se distribuye de forma homogénea, o sea, cada elemento tiene que soportar 250 kilogramos, o el pilar soporta más que ¿cómo se llama esto? Que el muro. Entonces, la respuesta a eso es no. Las cargas no se reparten homogéneamente en el número de elementos que la componen, sino que se reparten en función, y esto les va a parecer como algo sacado un poco de la nada, pero se reparten en función de la contribución de rigidez que hagan a la rigidez total del edificio. No quiero introducir los conceptos de rigidez ni nada de eso, pero para que ustedes lo entiendan, los elementos soportan más carga en la medida que sean más rígidos y más duritos. Mientras más robusto, mientras más fuerte sea el elemento, va a atraer más carga hacia él. Entonces, en este caso, en donde el edificio completo tiene que soportar 1000 kilogramos, lo más probable es que cada pilar ya soporte 100 kilogramos y el muro soporte 700 kilogramos. ¿Por qué? Porque el muro es 7 veces más rígido o durito o fuerte, como ustedes lo quieran llamar. El concepto de rigidez es una magnitud física que tiene una expresión en unidades, bla, 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 bla. No estoy tratando de ser como, digámoslo, estricto o muy específico, sino que lo que estoy tratando de decirles es que ustedes entiendan qué es un esfuerzo interno. Un esfuerzo interno, en el fondo, es la fuerza que asume cada elemento que compone la estructura cuando a esa estructura se le aplica una carga que es externa, con el fin de que ese elemento transfiera esa carga a la fundación. ¿Sí? ¿No? ¿Alguna pregunta? ¿Ya? No es la estructura la que soporta, es la viga la que soporta, el pilar la que soporta, el muro lo que soporta, ¿ya? Entonces, las cargas que actúan externamente al edificio se transmiten a la fundación, ya, a través de los elementos estructurales, generando esfuerzos internos dentro de los elementos que componen la estructura.
Y existe un sinnúmero de cargas externas. Existen cargas externas de viento, ¿verdad? Cargas externas que suceden simplemente de los cambios de temperatura que hay en la estructura. Y también están, obviamente, las cargas que son como las típicas cargas de las cargas muertas, que son el peso propio de la estructura, la carga de los muebles, la carga de las personas que están ocupando la estructura. Y todo eso se transfiere a las fundaciones, generando en cada elemento que compone la estructura esfuerzos internos. Y estos esfuerzos internos pueden ser de tres tipos. ¿Cuáles son esos tres tipos? Tracción-compresión, corte y flexión. Se los voy a plantear de esta manera, a ver si, última analogía, a ver si ustedes como que lo pueden como comprender. Imagínense, ustedes empujan un auto, ¿sí? Cuando ustedes empujan el auto se mueve, ¿verdad? Ya. Pero las ruedas, en el fondo, generan un roce que va hacia el otro lado, ¿sí? O sea, como que yo empujo el auto y el auto se mueve, no infinitamente, ¿verdad? O sea, hay una fuerza de roce que tengo que vencer, ¿cierto? Ya. Entonces, el auto, la carga externa que yo estoy aplicando sobre el auto hace que el auto se mueva. Pero dentro del auto, ¿ya?, la estructura está sometida a esfuerzos de compresión. ¿Por qué? Porque esta rueda intenta ir para allá y yo lo estoy empujando del otro lado. ¿Y qué le sucede a la estructura, al elemento que está en el centro? Siente una fuerza que está ahí y una fuerza que va en el sentido contrario, por lo tanto, esa estructura se está comprimiendo. La carga externa es el hombrecito que está empujando el auto. Y, por otro lado, la fuerza de roce que está actuando en sentido contrario. Pero internamente, la estructura del auto lo que siente es que está siendo comprimida. ¿Se entiende? Lo mismo que cuando yo piso el freno. Cuando yo piso el freno, por ejemplo, yo tengo un vehículo, ¿verdad?, que va avanzando. Cuando yo piso el freno y lo piso sobre la rueda delantera, lo que yo estoy haciendo es ejerciendo una fuerza hacia acá, ¿verdad? Y el cuerpo intenta seguir yendo hacia el otro lado, ¿verdad? Que hay una fuerza por una masa, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, como hay una aceleración negativa, al pisar el freno, yo lo que estoy consiguiendo es que se desacelere el auto, hay una fuerza que está actuando en ese sentido y otra fuerza, que es la fuerza que está ejerciendo el freno, que está actuando en el otro sentido. Internamente el auto, ¿qué siente? Que está siendo comprimido. De otra manera, tengo un auto, tengo el motor y tengo otra rueda. Cuando el motor aplica un torque sobre la rueda, tira, hace que esta parte de acá avance, ¿verdad? Y esta otra parte de acá tiene roce la rueda de atrás, ¿verdad? Entonces, esta parte de atrás del auto intenta ir hacia allá y esta parte de adelante del auto intenta ir hacia el otro lado. ¿Qué le pasa a la estructura del auto? Está siendo traccionada. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que actúa para un lado y otra fuerza que actúa para el otro lado. ¿Se entiende? Entonces, esa es la diferencia entre el esfuerzo interno y una carga externa. ¿Ya? La carga externa es lo que siente externamente la estructura, el viento, el peso, ¿verdad? Mientras que la carga interna o los esfuerzos internos son producto de cómo se va distribuyendo las cargas externas dentro de los elementos que componen cualquier estructura, en este caso un auto. Quizás aquí me lo van a entender, ya si no lo entendieron antes, quizás con esto ya terminan de entenderlo. Este es un edificio, ¿cierto?, que tiene 3 pisos. Y, como es lógico de pensar, el último piso tiene que soportar solamente el techo del último piso, ¿verdad?
El segundo piso tiene que soportar el tercer piso y el techo del último piso. El segundo piso tiene que soportar el techo, el tercer piso y el techo del último piso. Y el primer piso tiene que soportar el peso del segundo piso, más el peso del tercer piso, más el peso del techo. ¿Sí? Ya, entonces, si ustedes se fijan como en ese pilar que está ahí, el primer pilar, el del techo, tiene que soportar el peso de solo el techo, ¿verdad? Ya, entonces soporta 10.000 kilogramos, que son 10 kilonewton. Ya. El segundo pilar tiene que soportar los 10 más el peso del segundo piso. O sea que ese pilar tiene que soportar 3.000 kilogramos. O sea, los 2.000 kilogramos del tercer piso más los 1.000 kilogramos del techo. Y el pilar que está más abajo del edificio tiene que soportar 50.000 kilogramos, que serían los 30.000 del techo y del tercer piso, más 20.000 del segundo piso. Con lo cual, la carga total que tiene que soportar el pilar de abajo son 50.000, perdón, no 50.000, 5.000, me equivoqué por un cero, 5.000 kilogramos, igual a 50 kilonewton. Entonces, si se fijan, internamente el pilar de arriba solo tiene que soportar 2.000 kilogramos. El pilar que está más abajo tiene que soportar 3.000 kilogramos. Y solamente el pilar de más abajo tiene que soportar 5.000 kilogramos. Esa es la distribución del esfuerzo interno de compresión. El pilar que está más arriba tiene que soportar menos carga que el pilar que está más abajo. Entonces, no todos los pilares tienen que soportar lo mismo. Y como no todos los pilares tienen que soportar lo mismo, pueden tener secciones distintas. O visto de otra manera, por esa razón, los pilares que están más abajo tienen que tener una sección más grande que los pilares que están más arriba, porque los pilares que están más arriba tienen que resistir menos carga. ¿Sí? ¿No? A veces. Como en el mall, que en la parte del estacionamiento los pilares son más grandes Claro. que arriba. Esta es la escuela, es la facultad de arquitectura de, no sé la universidad, no recuerdo bien, pero está en Mendoza, en Argentina, ¿ya? Y es interesante porque en el fondo tiene una estructura que es así, muy parecida como a la del edificio que yo les mostré, pero en este caso, si uno toma como el mismo ejercicio, hace como el mismo ejercicio mental que el edificio que ya les había mostrado, uno puede pensar ya, el techo pesa 1.000 kilogramos, ¿ya? Pero esos 1.000 kilogramos que está ahí, cuando llega a ese nodo, se va a dividir en dos, ¿verdad? 500 kilogramos y 500 kilogramos, ¿verdad? Pero a este nodo que está acá, le llega otros 500 kilogramos del otro lado. Entonces, este elemento de acá tiene de nuevo 1.000 kilogramos. Pero esos 1.000 kilogramos después se tienen que volver a dividir. 500 kilogramos, 500 kilogramos. Ya. Y así infinitas veces hasta que finalmente aquí llega 1.000 kilogramos y por acá llega 1.000 kilogramos. Entonces, yo tengo que diseñar ese pilar para 500 kilogramos o para 1.000 kilogramos. Solo para 500, porque eso es lo que tiene que soportar cada pilar. Si yo tengo 1.000 acá, y esto llega y se divide 500 y 500,
¿ya? Después esos dos pilares se suman en una sola carga de 1000, pero se vuelven a dividir en 500 y 500. Lo que yo estoy haciendo en el fondo es dividir la carga en dos elementos para que se vuelva cada elemento más esbelto. Entonces, en vez de tener un solo pilar que sea así de gordo, que soporte 1000, agarro y divido ese pilar en dos elementos que solamente es así de gordo en la base y es la mitad de gordo, digámoslo, en todo el recorrido, y eso termina configurando una fachada de ese tipo que termina siendo como el elemento distintivo del proyecto. Es como una estrategia de diseño estructural. ¿Pero que cada base está aguantando 2000? No, solo estoy diciendo nomás que en el fondo si arriba yo lo cargara con 1000. Sí, pero en ese caso. Si en ese caso yo estuviera cargando con 1000, claro, todas las bases resistirían 2000. Entonces, este pilar que está acá tiene que ser el doble de grueso que este que está acá. Si este mide 1, este tiene que medir 2 y este tiene que medir 4. Porque tiene que soportar mayores esfuerzos internos de compresión por cómo se está distribuyendo los mismos 1000 kilogramos. Qué buen ejemplo. Y así hay miles de ejemplos. Ahora, en una estructura, ya, un esfuerzo de compresión puede generar esfuerzos, o sea, no puede, genera esfuerzos internos de distinta índole. ¿Ya? Aquí lo van a entender súper fácilmente. Si yo tengo una estructura que está compuesta por dos palitos, ¿ya? Y esos dos palitos yo los presiono, los palitos intentan irse para allá, ¿verdad? Y si yo acá le coloco un tensor que los una, ese tensor va a estar sometido a tracción. Entonces, por acción de una carga externa, ya que está comprimiendo la estructura, se generan esfuerzos de compresión en los pilares, pero también al mismo tiempo se generan esfuerzos internos de tracción en la cuerda que está uniendo ambos pilares. Entonces, uno puede tener cargas, ¿ya?, que generan compresiones, cargas externas, pero internamente, en cada elemento, dependiendo de su disposición geométrica, va a generar esfuerzos internos de distinta índole. ¿Ya? Por ejemplo, este puente que está en Zapallar, de Enrique Brown, básicamente es una viga que está simplemente apoyada a cada lado y tiene una carga distribuida que es el peso de las personas. Ahora, esas personas generan un esfuerzo, digámoslo, de compresión sobre la viga. ¿Ya? No generan flexión. ¿Cierto? Ya. Pero la compresión, que es el peso de las personas, está generando en el elemento estructural una flexión. Entonces, la carga externa, que es una carga puntual, que uno no puede realmente atribuirle una condición como de compresión o de tracción, sino que simplemente es una carga que está actuando sobre el cuerpo, genera sobre la estructura, ¿ya?, un esfuerzo interno de flexión. ¿Ya? Pero solamente en la parte que no está apoyada. Porque ¿qué pasa, por ejemplo? Lo voy a poner acá. ¿Qué pasa justo si yo te viera como una viga que fuese así? ¿Ya? Y esto está cargado con una carga distribuida. ¿Ya? Ustedes pueden imaginarse que esto va a intentar hacer esto, ¿verdad? Ya. Entonces, en esta parte de acá, esto se flecta, ¿ya? Es como que todos podemos como imaginarnos que en el centro se flecta. Pero ¿qué pasa acá, justo en ese apoyo? ¿Está sometido a flexión? No. ¿Por qué no está sometido a flexión? Porque tiene soporte, pero hay fuerzas que están actuando ahí.
Entonces, esa parte de ahí, que tiene una fuerza que está actuando ahí, en el fondo es si yo la aíslo, voy a tener una fuerza ahí, otra fuerza ahí, ¿y eso qué es? Compresión, no es flexión. Ya, y esta fuerza, si continúa acá, justo ahí, esta fuerza que está acá abajo no existe. Se acaba justo en ese punto. Y como se acaba en ese punto hay corte. Como que es como el esfuerzo que hace una tijera. ¿Ya? O cuando ustedes en el fondo... ¿Alguien pica leña? Cuando ustedes pican leña, ustedes lo que están haciendo es ejerciendo una fuerza de corte, que está cortando la leña. Tal cual. Ya, ¿y por qué esto es relevante? ¿Por qué es relevante distinguir entre compresión, tracción, momento flector y corte? O, mejor dicho, entre esfuerzos internos de corte, esfuerzos internos de compresión, esfuerzos internos de tracción, esfuerzos internos de corte. Para saber dónde se dirige la fuerza. No, porque los materiales soportan distinto en función del esfuerzo interno que tengan que soportar. No es lo mismo la resistencia que provee el hormigón a la compresión de la que provee el hormigón a la tracción, ni de la que la provee al corte, ni de la que la provee a la flexión. ¿Han hecho maquetas de madera balsa? ¿Han cortado madera balsa alguna vez? Ya. Si tú te fijas, cuando tú cortas madera balsa a lo largo de la fibra, es nada más relajante, porque el cortacartón como que avanza solo. Pero cuando la cortas en contra de la fibra, es como cortar una nalca. ¿Han intentado romper una nalca? Sí. Es difícil, po. No se corta. No se corta nunca. Entonces, sin embargo, sacarle la piel a la nalca es súper fácil. ¿Por qué? Porque la nalca, el ejemplo más... ya, porque la nalca soporta muy bien los esfuerzos de corte transversal, pero tiene pésima resistencia a los esfuerzos de corte longitudinal. Por eso, cuando ustedes pican leña, hay un ángulo, o sea, en el fondo tú colocas el palo paralelo a las fibras de la madera, porque si intentas picarla perpendicular a las fibras de la madera, es súper difícil picar leña. Por eso es que siempre lo dejan paradito. Sí, po. Jamás lo van a dejar así, porque claro, ¿cómo lo van a cortar? No, y no solo eso, porque de repente, por ejemplo, la madera, voy a tratar de dibujar como un tronco de un pedazo de leña. Ya, la madera tiene una fibra así, que es como de donde sacaron, o sea, por ejemplo, si este es el tronco, la fibra es así, ¿verdad? Sí. Ya, entonces cuando ustedes tienen un pedazo de leña, sacan como un pedazo así del tronco, ¿cierto? Ya, entonces, esta es como la leña que te llega a tu casa, ¿cierto? Entonces, si tú decides, colocas el hacha en esa línea, ¿ya? Es súper fácil cortar la madera. Pero si tú colocas el hacha en un ángulo así, ya no se vuelve tan fácil. Por eso, más que tener fuerza para picar leña, lo que tienen que tener es maña para picar leña. Porque ustedes no sé si han cachado, pero los viejos que pican leña colocan el palo y lo ven y de repente dejan el hacha y lo giran un poquito. Como nunca van a haber visto a alguien cortando leña. Que ellos tienen puro pellet. Pura calefacción central. De hecho, vamos a traer la leña de mi casa. Claro. Para que Porque encuentren la fibra. necesito astillas. Tenemos que ver la resistencia a la madera. Claro. Al corte. Después de 8 varas de leña les aseguro que van a tener perfectamente claro. Y un 7. Claro.
que es la resistencia al corte. Bueno, dame una hojita. ¿O alguien tiene una? ¿Me prestan una hoja? A ver, no, sí. No es que, no, eso porque sí. Ya. Básicamente, todos los materiales, ya, tengo este pedazo de papel. Este pedazo de papel soporta la tracción, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Y si yo lo tiro más, en algún momento se va a cortar, ¿cierto? Este pedazo de papel, cuando yo le aplico una fuerza, simplemente se arruga, o sea, no soporta la compresión. Este pedazo de papel, ¿ya? Si yo lo flecto, ¿verdad? Soporta súper bien a la flexión. Y de hecho, cuando es tanto así lo bien que soporta el papel a la flexión, que lo máximo que yo lo puedo hacer fallar a la tracción es esto. Porque haciéndole así, nunca voy a lograr que el papel se corte. Lo máximo que puedo lograr es que se deforme permanentemente. Así de resistente es el papel a la flexión. Porque no logro que se rompa. Simplemente lo que consigo es que quede deformado permanentemente. Y finalmente el papel, cuando yo hago esto, lo estoy cortando. Entonces el papel tiene una resistencia distinta a la tracción, otra resistencia a la compresión, otra resistencia a la flexión y otra resistencia al corte. Por eso es relevante conocer a qué esfuerzos internos está sometido los elementos estructurales, porque los elementos estructurales resisten distinto a la flexión, a la compresión, al corte y a la flexión. Y no solamente es una condición que depende del material, sino que depende de la forma. Tengo este papel, ¿ya? Este papel no resiste a la compresión, ¿cierto? ¿Y si yo lo hago un tubito? Si yo lo hago un tubito, ahí, resiste a la compresión. Sin embargo, es el mismo papel. Entonces, no es un tema solo del material, también es un tema de la forma que tenga el elemento estructural. Entonces, la combinación de forma y material es lo que nos va a determinar la resistencia del elemento estructural a cualquiera de los tres esfuerzos internos a los que puede estar sometido un elemento estructural por acción de una carga externa aplicada sobre la estructura. Se podría decir que, por ejemplo, es el material, por ejemplo, madera, y la forma sería su sección. La forma es la sección del elemento estructural, claro. Claro. Ah, Pero no solamente la forma, sino que también el de la sección, como sino que también el largo del elemento. Porque, digámoslo así, este pedazo de papel resiste a la compresión porque tiene, no sé, 20 centímetros de largo. Pero si tuviera 3 metros, probablemente no resistiría tanto a la flexión. ¿Ya? O pénselo de otra manera. Una pletina, una regla, ¿ya? Una regla de metal. Soporta, mientras sea cortita, va a soportar súper bien a la flexión. Pero si es tremenda regla de alta, se va a pandear. va a flectarse por su propio peso. Ya, entonces, todas las cargas externas generan esfuerzos internos de todas las naturalezas. Una carga que actúa sobre una estructura va a generar internamente esfuerzos internos de corte, de compresión, de tracción y de flexión. Ya. Aquí está como la conversión. En el fondo tenemos las cargas externas que pueden ser pesos propios, sobrecarga de uso, viento, sismo, nieve, agua, ¿ya? Que generan esfuerzos internos de tensión, compresión, flexión, corte, y existen otros dos esfuerzos internos. Ya, bueno, y existen esfuerzos internos o fallas mixtas, que son, por ejemplo, compresión-flexión, compresión-corte, flexión-corte, flexión-compresión, corte-compresión, ¿verdad? Y además existe el esfuerzo interno de torsión, que no es corte, que no es tracción, que no es compresión, que es esto así, como que en el fondo la torsión de algo.
que gira sobre su propio eje. Esto es un esfuerzo interno que existe, Claro, va por la otra. que podría generar, ¿cómo se llama esto? La falla de una estructura, sí, sobre todo en los edificios altos que tienden a rotar sobre su centro de masa de la planta, pero en general no es un esfuerzo como predominante de las estructuras y por lo general no se calcula y se obvia. Por ejemplo, en los terremotos se podría dar una torsión, porque claro, esas plantas que se mueven así, podría eventualmente torsionarse hasta fallar ciertos materiales estructurales. Sí, porque lo que pasa con los sismos es que uno tiende a pensar de que el sismo genera como un movimiento como así, ¿verdad? Como del edificio, ¿ya? O hacia los lados, como así, ¿verdad? Pero hay edificios que tienen como una pata más tiesa que la otra. Entonces, una parte del edificio como que se mueve así. ¿Se entiende? Entonces, como que una pata del edificio es como más flexible que la otra. Entonces, cuando viene un sismo, una como que queda más tiesa y el otro lado como que queda más flexible, entonces se mueve más, entonces genera este efecto así, ¿verdad? Y eso en planta lo que genera es una torsión como del tronco. Entonces genera una torsión de la planta y eso hace que las columnas se tuerzan. ¿Ya? Pero eso es una cosa que se trata de evitar. Entonces, no es que se puede calcular la resistencia de un elemento a la torsión, pero por lo general no, porque lo que se busca es evitar la torsión de los elementos estructurales. Con lo cual, no es que no exista, pero en el fondo no se ve, no se calcula, o sea, podría calcularse sobre todo en algunos, cuando hacen cálculo de tuberías, como estas tuberías como de agua. Ya, ahí sí se calcula el efecto de la torsión. Pero no es el caso como de una estructura de un edificio. Por lo general los elementos estructurales no se calculan a la torsión. Pero el fuselaje de un avión sí, pues. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen como el avión, ya mi avión horrible, ya las alas, puede ser que una ala tenga una fuerza hacia arriba y otra ala una fuerza hacia abajo y eso va a hacer que esto se tuerza, pues. Entonces, el fuselaje de un avión sí se calcula a la torsión, pero es un avión. Lo mismo que un barco, también se calcula a la torsión, pero es un barco, no un edificio, no es la estructura de un edificio de casa o de... ¿Se entiende? Entonces, ahí tenemos como los cuatro tipos de esfuerzo interno. Decir que el esfuerzo de compresión-tracción se resume en un solo tipo de esfuerzo interno que se llama esfuerzo interno normal. Cuando ustedes escuchan esfuerzo interno normal, ustedes tienen que entender que es el esfuerzo de compresión-tracción unido en un solo concepto que se llama esfuerzo interno normal. ¿Por qué? Porque como la tracción-compresión es como lo mismo, pero que actúa en direcciones distintas, básicamente se pueden resumir en un solo concepto que se llama el esfuerzo interno normal, y cuando el esfuerzo interno normal es positivo se trata de tracción y cuando el esfuerzo normal es negativo se trata de compresión. Y después tenemos el corte, la flexión y la torsión. Ya, y esto es relevante porque nosotros tenemos que, producto de una vez que nosotros calculamos las cargas externas que están siendo aplicadas sobre una estructura, nosotros tenemos que determinar las reacciones y una vez determinadas las reacciones, que fue lo que vimos en la unidad 1, tenemos que determinar los esfuerzos internos que se generan dentro de la estructura, tanto de compresión, como de tracción, como de flexión, como de corte. ¿Por qué? Porque en último caso nosotros tenemos que determinar si la columna resiste o no al corte, si la columna resiste o no a la tracción, si la columna resiste o no a la compresión, si la columna resiste o no a la flexión. ¿Se entiende? Sí. De hecho, esto que está acá es la simulación que se hace en un software de cálculo de estructura. ¿El SAP? Sí, o el ETAPS. Bueno, que es lo mismo en realidad. O esto que es como una representación gráfica de los esfuerzos, ¿ya?
Entonces, lo que estamos viendo acá, por ejemplo, en este diagrama, es los diagramas de esfuerzo interno de flexión, de las vigas. ¿Ya? Pero en el mismo edificio podemos ver, bueno, acá también vemos los esfuerzos internos de flexión, y acá vemos los esfuerzos internos de compresión y de tracción. Oye, Camilo, ¿sabes que una vez la Andrea dijo que había una especie de módulo donde uno podía ir armando y aplicándole como fuerza? Sí, los kit mola que están arriba. ¿Los voy a buscar? ¿Nos servirá? No, ¿Y para la próxima clase? no tampoco. No tenemos tiempo. Bueno. Ya. Yo creo que para todos es como un poco evidente cuál es el esfuerzo interno de compresión, tracción, el de flexión, ¿cierto? O sea, cuando algo está sometido a la flexión, está flectado. Cuando algo está comprimido y cuando algo está traccionado, ¿cierto? Pero, ¿qué es el corte? Esto es como lo más difícil como de entender. Entonces, siento yo, así que me voy a detener como un segundo a explicar más en detalle lo que es el corte. Entonces, imaginémonos que nosotros tenemos una viga, ¿verdad? Y esa viga está sometida a una carga puntual P. Si uno se fija como en un cuadradito de la viga, uno podría pensar, bueno, donde está siendo aplicada la carga puntual P, ese cuadradito intenta bajar, ¿verdad? Y para que no baje, los cuadraditos que están al lado de la carga P tienen que subir o generar una fuerza que hace que se mantenga el cuadradito. Entonces, si este cuadradito baja, los de al lado tienen que hacer que suba. Eso es el esfuerzo interno de corte. Esa carga P se va transmitiendo entre cada cuadradito, ¿verdad? Hasta llegar al apoyo. La forma en que la carga puntual P se transfiere de donde está siendo aplicada y se desplaza hasta el apoyo, donde se cancela con la reacción, genera un esfuerzo interno de corte, porque en cada una de las láminas del material, una intenta bajar y la otra intenta subir. Una intenta bajar y la otra intenta subir. Cuando ustedes tienen una tijera, y ustedes cortan un papel, ¿ustedes qué están haciendo? Están haciendo que el material, papel, falle por corte. La tijera corta, la tijera no tracciona, la tijera no flexiona, la tijera no comprime, la tijera corta. ¿Qué significa que corte? Que hace que el material falle por corte. ¿Por qué hace que falle por corte? Porque cuando uno tiene una tijera, uno lo que está haciendo, si uno hace un corte como en el sentido longitudinal de la tijera, uno lo que va a ver son como las dos cuchillas de la tijera, el material en el centro, ¿cierto? Y esas cuchillas lo que hacen es una fuerza que va hacia un lado y otra fuerza que va hacia el otro. Lo cortan. Como pegado, las fuerzas actúan en un par pegado, pero no uno en la misma línea que el otro. Eso genera corte. Porque si estas dos cuchillas, a todos les ha pasado que ha cortado con una tijera mala, se separan, Ay, sí. el elemento no se corta, sino que queda entre medio. Otra forma de entender el corte es esta idea. ¿Alguien tiene un cuaderno de esos como flexible? Ya. Si ustedes se fijan, cuando esto se flexiona, ya se desplazan las láminas que conforman el cuaderno. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que pasa aquí? En este caso. Cuando yo flexiono esto, se desplaza las hojitas, ¿cierto? Pero si yo por alguna razón hago que las hojitas aumenten el roce interno que existe entre una y otra, no se flexiona. Se vuelve rígido. Entonces, cuando yo tengo las láminas del material sueltas, no son capaces de soportar corte, mientras que cuando
están así pegaditas, transfieren corte entre una lámina y otra y la vuelven más rígido a la flexión. Claro. ¿Ya? ¿El corte dónde se genera? Se genera longitudinalmente y no transversalmente, porque la lámina de material, uno intenta ir hacia un lado y la otra intenta ir hacia el otro. Cuando uno calcula el corte, uno lo que está calculando es ambos esfuerzos, porque son el mismo esfuerzo. El esfuerzo interno de corte es un esfuerzo tridimensional que actúa tanto transversal a la sección como longitudinal a la sección. Por eso los tableros de madera contra Chapada. ¿Ya? Y, por ejemplo, los huesos pueden, que son como la estructura que conforman nuestro cuerpo, pueden fallar por estos tres tipos de esfuerzos internos. Por compresión, por tracción, por corte o por flexión. O sea, si yo agarro tu pierna y le hago así, ¿ya? La estoy haciendo fallar por flexión. Entonces, ¿qué va a pasar con el hueso? Se va a romper la parte, una parte, la parte de abajo, la que estoy traccionando, y se va a comprimir la parte que está arriba. Pero si yo le mando un hachazo a la pierna, ¿ya? Yo voy a hacer que se corte. ¿Se fijan como ese corte que está ahí o ese corte que está ahí? ¿Se Si entiende? le queda algo pesado, por ejemplo, a mi mano de 200 kilos, compresión. Si yo tengo la mano o la pierna, para no mutilar otra extremidad, dejémoslo, si yo agarro la misma pierna, ya que ya la corté con un hacha y la rompí flectándola y le dejo caer algo súper pesado, yo voy a hacer que el hueso falle por compresión. Que es nuestro material estructural del cuerpo. Ya, y así como los huesos pueden tener ese tipo de fracturas, también puede tener ese tipo de fracturas las estructuras. Este es un puente que está en ¿cómo se llama esto? En Japón. Entonces, si ustedes se fijan, tiene una configuración súper rara, digamos. ¿Por qué tienen todos esos palos? Y es curioso porque finalmente este puente, es una estructura que solamente está trabajando al corte. No está trabajando la flexión. ¿Por qué? Porque en el fondo, ese pedacito que está ahí se carga sobre ese pedacito que está ahí y ese pedacito que está ahí se carga sobre el pedacito que está más abajo. Entonces lo que va sucediendo es que eso recibe una carga, entonces esto intenta bajar y el pedacito que está acá lo sostiene. Entonces entre eso y eso se genera corte. ¿Ya? Entonces, esta estructura predomina el esfuerzo interno de corte, mientras que en un puente normal predomina el esfuerzo interno de flexión. ¿Y por qué eso es así? Simplemente por cómo está configurada la estructura. Entonces, tú puedes, con el diseño, hacer que una estructura esté sometida a esfuerzos internos de corte o a esfuerzos internos de flexión. Y eso va a ser una decisión de diseño. ¿Ya? Por eso, los ingenieros diseñan estructuras, porque tienen que decidir si es que el elemento estructural que están diseñando va a ser diseñado al corte, a la compresión, a la tracción o a la flexión. Y dependiendo de la geometría en la que este elemento se disponga, puede estar más sometido a la compresión que al corte, o más sometido a la flexión que a la tracción. ¿Se entiende? Diseño de elementos sometidos al corte. Ya, entonces, supongamos que nosotros tenemos esta viga, y esta viga está sometida a una carga distribuida de 10 kN. Ya, entonces, básicamente, primero encontramos las reacciones, y una vez que encontramos las reacciones del material, nosotros podemos ir seccionando y generando a través de distintos métodos de cálculo, ¿verdad?, los diagramas de esfuerzo interno que nos dicen la magnitud del corte y el momento flector al que está sometido a la viga. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver a continuación. Cómo nosotros calculamos el esfuerzo interno de viga, de compresión, de corte, de tracción y compresión, y flexión, y corte.
y tracción, y compresión. Y ahí vamos a saber identificar igual en los diagramas fácilmente cuando hay corte, diferenciarlos, ¿cierto? Sí, entonces todo esto que ustedes ven acá es una cosa muy linda de aprender, hermosa, muy entretenida además, da gusto, porque se pasa las horas así como volando. Pero da gusto cuando sale el resultado. A mí me da gusto cuando pinto el diagrama, Ay, sí, Eso da- ¿cierto? Con colores bonitos. con colores bonitos, sí. Sí.